Y no lo olvides, si este video te gusta, dale like, suscríbete y activa la campana. Porque vamos a abordar algo que yo sé que a muchas personas, y sobre todo quienes están al tanto de investigaciones, de estudios, de información que está saliendo constantemente, eh, entonces creo que están muy interesados por saber mucho más de esto que vamos a hablar hoy. ¿Y de qué es? Se trata de las neurociencias, el universo y la espiritualidad. Y pues bueno, no lo voy a hacer solo. Aquí en Pablo y sus mundos la idea es que, bueno, muchas veces puedo abordar yo un tema totalmente solo y en otros invitar a alguien para poder trabajar y sobre todo profundizar en algo que me haya interesado muchísimo tiempo. Y esto es uno de los temas. Y para eso no, pues no vengo solo, como lo digo, he invitado a el moré Eliezer Sepúlveda. Él es alguien que nació en Venezuela, fue criado en Puerto Rico y también vivió en Ecuador y ahora actualmente reside en Estados Unidos. Él es el fundador del Centro Educativo Shoresh y también es el fundador de la comunidad judía Masortí, congregación Shomer Israel, en la ciudad de Orlando, Florida. Tiene además, es graduado de una escuela rabínica y de educación judía, el Every College, en el pueblo de Newton, a las afueras de Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. Y bueno, el moré Eliezer tiene un trabajo grandísimo en términos de educación, conocedor de la lengua hebrea, ha trabajado muchísimo con bastantes comunidades, con bastantes grupos y sabe lo que implica esto, cómo trabajar y digamos relacionar casi que en una tricotomía bastante dinámica, cómo funciona el cerebro, cómo funciona nuestro lenguaje en relación con su entorno y con aquella dinámica, ese fluido que nosotros podríamos llamar espiritualidad. Y bueno, esto es como un abrebocas. Además también nos va a hablar de sus libros, ¿no? Él es autor de varios libros como 500 conceptos del judaísmo rabínico o 4000 años de historia judía, entre otros que ya le he visto y también de los cuales tal vez hacia el final de esta entrevista nos va a hablar. Así que bueno, voy a darle el paso al moré Eliezer. Le haga un comentario sobre todo a los amigos aquí de la cuenta que no conocen poco la terminología judía. Moré es como un maestro, es como un guía que ayuda y coordina temas de carácter educativo en una congregación judía tiene que tratar todo este tipo de cosas, ¿no? Trabaja la escolaridad, la educación y ese es un título que se utiliza dentro de las comunidades judías. Voy a darle paso al moré Eliezer para que comencemos esta agradable charla sobre la que hemos venido ya departiendo en algún momento. Vamos a esperar que se enlace. Hola, moré Eliezer, ¿cómo ha estado? Hola, Paulo. Oye, tengo que decirte que impresionante esa introducción. Me quedé que no quería que se acabara. Me divertí haciendo la música. Sí, no, no, espectacular. Bueno, qué bueno, Felicito. more, qué bueno. Y bueno, qué gusto tenerlo aquí. Me alegra mucho compartir con personas como usted que sé que conocen, bueno, más allá del hebreo, más allá de trabajar en el entorno que tiene que ver con congregaciones judías y todo esto, es conocer un poco las dinámicas que tiene la gente para entender esto que llamamos espiritualidad, pero sobre todo ver eso que usted ha relacionado muy bien en las conversaciones que hemos tenido y en la información que hemos compartido, ver esa dinámica, porque en efecto, tal como me lo comentaba, todos esos nuevos descubrimientos que hay, pues tienen cosas muy interesantes que decirnos, ¿no, More? Mira, tomemos un caso como el libre albedrío. eh, Desde un punto de vista teológico, filosófico, pero entonces cuando entra la neurociencia, que podemos explicar por qué actúo como actúo, por qué pienso como pienso, y vemos cómo eso puede impactar una decisión que tome, pues entran, no es que entran cuestionamientos, es que somos invitados a ver otros ángulos
de una totalidad, ¿no? Quitarnos las gringolas y entender que Hashem o el Creador o el Boreolam dentro de nuestra tradición nos ha permitido un entendimiento que ahora nos toca a nosotros reconciliar a la luz de nuestros paradigmas y tradiciones. Sí, y esto es bien interesante porque yo creo que muchas veces las personas pugnan, a mi modo de ver, bastante inútilmente, entre intentar vincular lo científico con todo aquello que tiene que ver con la espiritualidad, cuando personalmente yo digo, para mí no hay nada más espiritual que la misma ciencia, ¿no? Todo lo que nos abre y todo lo que nos puede evocar y provocar a la vez. Sí, Einstein decía que entre más ciencia conozco, más conozco a Dios. Y también, no sé si lo copió de Maimónides o tuvo algo que Seguramente, ver con eso. claro, más de uno y nadie dijo. Exacto, pero definitivamente, ahora que hablemos un poquito del cerebro y de la neurociencia, es un universo dentro de muchos universos. Sí, y eso es lo más interesante y por eso a mí personalmente es una materia que siempre le he tenido un respeto increíble porque pues es de una complejidad y no entendiendo como complejidad con lo difícil en sí, sino con la capacidad de relacionar a un nivel increíble una cantidad de cosas. Bueno, voy a darle un saludo, nos están saludando bastantes personas que llegaron aquí, a Marisneo, llegó también Caro, Caribú, que siempre está aquí pendiente, y Álvarez Nelly, con ella he estado conversando bastante ahorita en Facebook, también me la encontré, y Danilo Ramírez, y bueno, y muchas personas más que están entrando más y más a este en vivo. Bueno, More, voy a empezar con una cosa así como muy general, como para que también las personas que están aquí y todas las que nos acompañan, siempre me gusta indagar un poco sobre de qué manera usted va entrando, More, a este tema ya en términos personales. A mí me gusta preguntar esto porque no soy de los que pienso que el tema esté desligado mucho en realidad de la persona. O sea, hay un gusto muy particular de cada individuo sobre los temas. Y ese toque personal en últimas es el que le va a dar la particularidad hacia el final de la entrevista, que usted pues también nos dirá su perspectiva, aparte de presentarnos pues el panorama completo o el panorama que alcancemos a percibir en esta charla. Mira, Pablo, primero un saludo a todos, pero especialmente a la gente en Colombia. Yo tengo sangre colombiana. Mis abuelos, eh, bueno, una era venezolana y el otro era de familia colombiana. Eso pasa mucho en el área de Sí, sí. Cúcuta, la frontera, y pues soy producto. Y a mí me hicieron en Cúcuta la luna de miel supuestamente. So, Fue no pasar lo la puedo frontera probar, nomás. no lo puedo probar, pero esa es la información que hay. Mira, mi padre fue mi gran amigo, fue un amigo más que un padre. Y a la edad de 54 años le diagnosticaron Alzheimer. Mm, Y eso para mí fue una experiencia revolucionaria en mi vida. Lo cuidé, murió en mis brazos. Y ese momento de su muerte hace 11 años fue el punto donde yo digo que volví a nacer en ese instante, cuando lo vi expirar y no podía creer que un hombre tan joven, pues su vida se había desvanecido así. Yo fui pastor bautista, él fue pastor eh, ya desde una perspectiva más fundamentalista. ujú. Y estudié teología y no estaba rebelde ni nada, acepté las cosas, pero crearon muchos paradigmas de que en ese momento, en el mundo en que estaba, no encontraba la variedad del menú que tenemos en el judaísmo. Sí, Y entonces interpreté las cosas dentro de, no tenía contestaciones y en ese momento me decidí a estudiar y por dos razones. Una, siendo muy sincero, temor de que fuera algo genético para mí y yo decidí que eso tan terrible no me iba a suceder a mí como si tuviera
como si uno tuviese El poder de control quitar. sobre eso. Sí, Y me y imagino que en la ignorancia de la enfermedad en el momento, pues no se sabía mucho, me imagino, para ese momento. claro. Y eso fue cuanta revista, cuanto artículo, cuanto, aparte de los 10, bueno, no, de 8 años, y de los 8 estuvo encamado unos 4 y me tocó a mí cuidarlo. Mis padres se habían divorciado hacía muchísimos años. Yo me quedé cuidándolo y mi hermana con mi mamá. Resulta que ahora mi mamá tiene principios de Alzheimer. Mm, Eso es algo que yo constantemente he estado leyendo. Eso fue un lado. Pero luego cuando entro en Hebrew College y entro en la escuela rabínica, que comienzo a ver el hebreo y las percepciones lingüísticas de la cultura, sean hicsos o sean cananeos, o sea como la tradición lo quiere pintar, en este momento es irrelevante. sí, sí. El asunto es que pero con unas profundas influencias fenicias y cananeas, se desarrolla un sistema revolucionario donde se puede ahora, eh, a distinción de dos imperios, el del norte y el del sur, Babilonia y Egipto, que aunque tenían escritura, pero no tenían lo mismo, tenían una No, no, especie claro. de simbologías fonéticas, pero este pueblo en el medio logra desarrollar, es el término incorrecto, alfabeto, sería alefato, pero Sí, para que entendamos, por primera vez se desarrolla pictográficamente percepciones del mundo que se van a unir una percepción en un carácter con otro y se va a formar un concepto. Y eso fue revolucionario. Entonces, esto no comenzó, contestando a tu pregunta, yendo al grano y avanzando, esto no comenzó de la nada. Esto claro. fue que mientras iba por un camino, vino mi conversión al judaísmo, entré a la escuela rabínica y me fui dando cuenta que las percepciones, muchas de las percepciones que lingüísticas, me parecían consonas, me parece, no que una cosa prueba a la otra, no, no quiero llegar hasta allá, sino que había cierta afinidad de percepciones y me decidí a adentrarme en ese mundo. Ya. Y es interesante porque precisamente, digamos, y hay que recordarle a quienes que nos escuchan, en realidad la introducción o la aparición del alfabeto, el alefato en este caso, en realidad es revolucionaria porque los sistemas de escritura del entorno no logran captar ni recopilar toda la información de esa manera tan sintética como se hace, al punto tal que en realidad todos los alfabetos en últimas pueden o derivar prácticamente de allí y toman en buena medida esa capacidad que tienen de poder conjugar eso, ¿no? Y qué paradójico porque pues tú has vivido esta situación, precisamente los pueblos hacen esto para conservar precisamente la memoria, algo que el Alzheimer precisamente es lo que precisamente mina, ¿no? Hay una conexión fuerte allí también, una búsqueda por eso, por la memoria, ¿no? No, no, y aparte de eso, tan cerca y tan lejos, como dice el dicho, como de diciembre, de enero a diciembre. Enero y Sí, diciembre están pegados, pero hay que pegado. esperar un año. Y eso tan cerca y tan lejos. Y me refiero a culturas como la Ugarita, como la Acadia, que estaban relativamente cercanos al norte de pues, lo que llamamos Canaán o la tierra de Israel, y sin embargo tenían una escritura en tablas cosidas que seguían un sistema que no se comparaba jamás a lo que ya esta otra cultura había desarrollado. Y ahí fue que comenzó, claro, eso causó una crisis muy fuerte en mi primer año de escuela rabínica, cuando empecé a estudiar el Enuma Elis y la epopeya de Gilgamesh
y la crítica textual y la hipótesis documentaria. Y fue como que era mucho para mí. O sea, era como que, ok, yo acabo de pasar una crisis con mi padre, estoy en esta situación, estoy en esta búsqueda y ahora vienen estos profesores a Con derrumbarme toda mis la paradigmas crítica, sí. y mis mundos y en qué rayos y centellas voy a creer. Pero pude sobrevivir y me metieron un Baruch Espinosa y me acabaron de conmover. Y no sé por qué hacen eso el primer año. No sé si es para que uno se quede o se vaya y definir. No sé si lo hacen adrede, pero definitivamente fue un proceso muy fuerte. Y fue un proceso donde me ayudó, porque me dio otra perspectiva de la espiritualidad, pero al mismo tiempo me encaminó en revisar mis paradigmas y dedicarme a lo lingüístico y a lo que fuera de la escuela me interesaba, que era la neurociencia. Y empezar a desarrollar nuevos pensamientos y buscar afinidades en esas dos cosas. Porque también Claro, tenía repercusiones teológicas muy fuertes. O sea, te voy a dar rapidito un ejemplo. En la neurociencia, yo voy por la calle, de momento el olfato percibe algo que hacía 10, 15 años que no lo reconocía, y ese estímulo en 45 partes, si un segundo tuviera 100 partes, en 45 partes de ese segundo, de ese 100, ya la mente, antes que yo me dé cuenta, ha procesado y a, va y busca una codificación, como si fuera coding en la computadora, y me sí, trae el último recuerdo, el último. Yo creo que estoy recordando un evento, pero no, lo que me trae es el último recuerdo que ese olor me trajo, y dependiendo si es agradable, me va a traer un proceso hormonal, y si es que me recordó a alguien que es que desagradable, que no. desagradable, me va a traer otra y surge una reacción en mí. Pero el asunto es que eso pasa a una velocidad tan grande que entonces entramos en otras cuestiones filosóficas teológicas que tienen que ver, ¿soy yo realmente en tiempo real responsable de todas mis acciones? Y cómo trabajo eso con el libre albedrío. O sea, esto fue para mí un proceso revolucionario, porque también tuve que entrar en el aspecto teológico. Y ahí fue ahí cuando comencé a leer a Schechter, a Jacobs, a Abraham Joshua Herschel, a Dorff, y tratar de reconciliar todas estas cosas entre lo que se estaba descubriendo, cómo realmente nosotros reaccionamos, y lo simplista que la religión me decía que eran las cosas. O tú eres responsable, Eliezer, aquí ahora que eres judío, de tus actos. Pero el asunto es que cómo voy a asumir completa responsabilidad de algo que siento y experimento, pero no comprendo. Sí, Entonces ahí fue donde el concepto de espiritualidad comenzó a cambiar, más ujú, hacia un concepto, no conocía en sí Musar en ese momento de lleno, pero automáticamente fue una espiritualidad más humanista, y empecé a ver cambios mucho más fuertes en mi vida que cuando seguía solamente paradigmas, y no estoy criticando, eso fue una experiencia muy personal mía, ¿no? Entonces empecé a preguntarme si habían otras expresiones de espiritualidad que pudiera desarrollar dentro de mi experiencia judía. Y eso es importante, eso que mencionan, porque hay veces pienso que en grupos y en cualquier religión, en cualquier ideología, basta verlo no simplemente en cualquier iglesia o en cualquier sinagoga, las personas es muy fácil moverse por doctrinas y por esquemas mentales que me solucionan las cosas rápido, ¿no? Y pedir a la gente que tenga una actitud crítica frente a ellas es bastante difícil y hay veces se opera así con dificultad. Pero bueno, yo quiero llevar esto a esta otra idea. ¿Qué tal le ha tenido, o sea, qué tal le ha servido precisamente todo eso que usted nos relata?
Moriel es en cuanto a nivel personal, al trabajarlo con los grupos. Es decir, se ve una diferencia, se ve que hay una buena acogida porque sé que no es fácil hablarle a alguien de hipótesis documentaria, que cuando está buscando la fe, ponerle a leer a Wellhausen o a Spinoza cuando quiere consuelo, pero en realidad cuando uno examina muy bien este tipo de cosas, este tipo de textos, uno aprende como a indagar, ¿no? Yo no sé, y eso lo aplica a su propia vida. ¿Cómo ha encontrado usted en el camino de la docencia aplicar este conocimiento? Yo recuerdo mi primera conferencia en Costa Rica fue un desastre. Suele Pero cuando digo fue un desastre, fue un súper desastre porque iba bajo la concepción o la idea, la expectativa errónea de que llevaba algo revolucionario y que la gente lo iba a tomar bien. Cuando vi la reacción de la gente que pagó para un evento y vi sus caras y vi el feedback, la retroalimentación, fue una experiencia muy desagradable. ¿Por qué menciono esto? No porque la gente de Costa Rica sea mala gente, al contrario, pura vida, gente hermosa. El que estaba errado era yo. ¿Por qué? Bueno, porque me di cuenta que de la misma forma que para mí, no me di que de la misma forma que una clase con el rabino Barry Mesh me movió el terreno a mí, y me tomó meses en la escuela rabínica, pues yo pensé que hablar desde la perspectiva de distintos relatos, el eloísta, el yavista, el deuteronómico, hablar de que hay sombras de algunos elementos de Enuma Elish, las tablas de la creación babilonia, hablar del concepto del bien y del mal y de Marduk, y hablar y zafarme, como dicen en Puerto Rico, y decir que Marduk es Mardoqueo y sí, que, Esther es y, Ishtar. y que Ishtar es Esther y que el dios Amón es Amán. Pues yo pensé que estaba haciendo la gran cosa y fue una gran lección didácticamente y en mi metodología. Me di cuenta que de esa forma no iba a llevar ni a llegar a nada. Y fue ahí donde tuve que repensar las cosas y planificar, llevar estos temas por etapas. Y el segundo error fue un curso y un libro que se preparó para las comunidades emergentes en América Latina, que se llama Torah y Parnasá. Y Ujú. yo diría que es un excelente material, pero no es que sea un excelente material, es si la gente está preparada en su conciencia, en su esencia para hacer cambios y para recibir. O sea, se puede transmitir una tremenda información, pero si no preparamos primero el terreno para Claro. sembrar, entonces la gente no responde. Esa ha sido mi experiencia. Y por eso entonces en el centro, eh, de la experiencia de Costa Rica, pasé a la experiencia en Colombia, en Medellín, y dije, no, aquí hay que comenzar por el ABC. El ABC, había mucha gente metida en la cábala, pero no sabían nada de De lo judaísmo. básico, sí. Eh, de, de, claro, la cábala fue como un vehículo para llevarlos a buscar en el judaísmo, pero sin balance. Y entonces yo le decía, bueno, pero ¿qué sabes de judaísmo? Y eso fue lo que me llevó a los 500 conceptos del judaísmo rabínico y a hacer no un libro, sino una recopilación de los 100 rabinos más influyentes a lo largo de estos 2000 años y sus obras. Ujú. Empezar por ahí como un ABC, ¿no? Como algo, y luego ir introduciendo todo esto de la espiritualidad y de la neurociencia poco a poco. Y ahí estamos, por ahí vamos. Hace un tiempo, digo hace un tiempo, hace unos días estaba viendo, y usted lo menciona allí, y estaba estudiando, viendo cómo Feynman, el gran físico,
decía que para poder entrarse a una materia hay que entrar precisamente así. Es decir, él decía, yo puedo aprender a dominar cualquier tema, pero si lo abordo de esta manera. Y una de las formas era precisamente esa, comenzar por lo básico. Comenzaba con... A mí me parece que algo importantísimo, en el 2009 aproximadamente comencé a estudiar mucha biología y lo primero con lo que yo empiezo es precisamente con un glosario, porque no entendía, entonces agarré términos. Y me parece que eso a veces nos falta en muchos libros. Veo que hay terrible falta de comunicación, no hay esos vasos comunicantes que nos permitan saber en los dos que estamos entendiendo, si al hablar de alma, si al hablar de conciencia, estamos empleando o no los mismos contenidos de esos términos, porque las palabras son como unos cascarones, ¿no? Pero se explican con más palabras hacia adentro. Y es complicado a veces, ¿no? Saber si la gente o no en realidad está entendiendo a ese nivel que yo estoy explicando alguna cosa, ¿no? Y eso en la Sí, docencia nos pasa todo el tiempo. en el curso que estamos dando ahorita estamos hablando de la conciencia y no estamos diciendo que la conciencia es el alma, pero lo que estamos es tratando de sacar a la gente de algo que repiten como el papagayo. Sí. Y en realidad ni teólogos de las tres representaciones de fe judeo-cristiano-islámica, o sea, Uh-huh. que son matemáticos, que son físicos, que dentro de la física estudian lo cuántico, son filósofos de Cambridge, Oxford, de Fuller, de distintos seminarios muy reconocidos. Y al final decía que la conclusión que se puede llegar, y esto es copiado no es mío original, es precisamente de los estudios y de las lecturas, es que al final lo que tenemos es como una maleta, un baúl, lleno de distintos ángulos filosóficos, matemáticos, pero no hemos podido engranar una sola definición. Como una Y, caja de y herramientas. exacto. Y entonces ahí es que viene también lo que mencionas. Y sé, ayer me compartiste que has hecho escritos y trabajado sobre ese mismo concepto. Y esa es la base de todo. O sea, si yo hablo y digo emuná, pero la gente ha escuchado dos o tres rabinos hablar de emuná y yo vengo con un concepto distinto de emuná, a lo mejor estoy asumiendo que la gente estamos en el mismo canal cuando no es así. Ellos a lo mejor tienen una perspectiva distinta. Yo dentro de la neurociencia rompo la palabra emuná dentro de su raíz, que es muy interesante. La raíz es la misma de amén, que significa así sea. O sea, Uh-huh. es este concepto de Aleph, de Men y de Nun Sofit. Y voy a cómo entonces en aquella cultura fenicia cananea, en la tierra de Israel, la gente visualizaban ciertos conceptos. Y entonces, el otro problema que tenemos es la occidentalización de los conceptos Sí. por el mundo en que vivimos. Y América Latina peor que Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque están rodeados de un mundo católico o de un mundo evangélico radical o de un mundo mesiánico radical. Y también que a veces la gente no tiene acceso al inglés y no tiene acceso a concordancias que se usan en la escuela rabínica como lo es Browns. Y no pueden como que... Dicen, no, es que el hebreo es una lengua santa. Y, bueno, sí, es una lengua santa, pero es una lengua compuesta donde tenemos palabras egipcias, tenemos palabras ugaritas, tenemos hasta palabras hititas, tenemos, o Sí. sea, tenemos conceptos sumerios. Exacto, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y eso va a afectar cómo pienso, y si afecta cómo pienso, afecta cómo actúo. Pero eso, hay algo interesante ahí detrás de todo eso y bien lo dice, digamos, la literatura hebrea ha recogido durante todos los siglos espectros de todos los tipos de lenguajes con los que se ha encontrado. La Mishnah está llena de latinismos, de griego, etcétera, pero también lo interesante es que nos permite tener un lenguaje, digamos, en el caso del hebreo, que se vincula con otros lenguajes. Es decir, esa idea de que los lenguajes son puros, que los idiomas son puros y que no tienen ninguna relación. Yo digo, los idiomas que no se relacionan con otros son idiomas que se van a morir. En Se última, mueren. terminan Sí, muriendo.
Sí, y ahí es que está la importancia de lo que dijimos al principio. O sea, este pueblo desarrolla algo único, mientras los ugaritas y los acadios se dedicaron a hacer crónicas dentro de tablas de barro. Este pueblo decidió mantener una tradición viva a través de la memorización. Y eso fue único, realmente. Eso fue un impacto poderoso. Todo, en el concepto de Devarim, y este concepto también es fascinante porque Devar a la misma vez significa de palabra, Devarim en vez, o sea, significa cosas, palabras y cosas. Es este pensamiento y estos edificios y esta estructura constructa que este pueblo crea un idioma que cuando lo comparas a las lenguas romances uno dice, wow, esto es brillante, esto es como una codificación, pero a la misma vez se distingue de las codificaciones babilonias, sumerias, acadias, ugaritas y de los cuneiformes y la escritura egipcia, en el sentido de que a la misma vez es un alfabeto, pero a la misma vez es rico, porque en español A es A y B es B, pero aquí no. Aquí A es buey, es fuerza, es el primero. Bet es casa, es refugio, es entrada, es salida, es provisión, es seguridad. Entonces, eso, claro, eso no se puede abusar, porque mucha gente abusa y Sí, también hay de esa unas reglas energía. para eso. Exacto. Esas Pero a la frecuencias. misma vez te abre un mundo de aplicaciones que si lo usas correctamente, uno dice, wow. Yo estaba en el curso hablando sobre la teoría de la relatividad y cómo Einstein veía el universo como un bloque de 4 dimensiones y que todo se expande y crece dentro de ese bloque como si esto que llamamos Boreolam o el creador estuviera fuera del bloque y en un solo tiempo estuviera mirando todo lo que está sucediendo. Claro, eso tiene montones de problemas filosóficos y teológicos, porque entonces si Dios está fuera del tiempo y el tiempo Es y externo a espacio, él. entonces cómo contesta y se relaciona con su creación. Por eso hablo de la maneta. O sea, por un lado, matemáticamente él puede decir, no, yo probé que el tiempo y el espacio es así y mejoré lo que Newton dijo o lo que Galileo propuso o lo que Copérnico propuso. Perfecto, pero ahora hay otras implicaciones teológicas. Y cuando te metes en Bereshit, vas a ver todo claramente cuando te metes a la raíz de Bereshit, que es Rosh, cabeza, pensamiento, y solamente la preposición de B, que es en él o en la, como es constructo gramaticalmente o lo que se llama dikduk, es algo fascinante porque te obliga a considerar el asunto del tiempo. Ujú, ujú. Es cierto. Ahora, yo quiero entrar un poco al corazón de esto que vamos a hablar hoy. Ya hemos hecho como esa parte didáctica de dónde empieza, cuáles son sus intereses, Moreliezer, y es comenzar a ver ese tema que usted también está trabajando y que comienza a relacionar, porque me costaba mucho y algo conversamos y nos costó un poco establecer cuál sería el nombre de esta charla, porque de hecho aquí yo digo que nos faltaría un factor importantísimo y es de hecho el principal y es el vehículo por el cual exteriorizamos nuestras ideas y es en realidad pensar un poco y es que cuando relacionamos esto que llamamos cerebro, universo y espiritualidad, eh, en realidad ¿de qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de tres etapas o de o tres condiciones de una misma realidad o estamos hablando de algo que debemos comenzar a comprender de qué manera. Y por supuesto el factor que me falta aquí es el lenguaje, ¿no? Porque el cerebro desarrolla el lenguaje, se contacta con el universo o se vehicula con él a través para conectarse al universo y genera algo que podríamos llamar una espiritualidad. ¿Cómo lo vería usted, Morelia, en su experiencia con... Bueno, sí, no, y añadiendo un poquitito a eso, hay un factor muy importante y es lo que se llama acuerdos colectivos, Sí, que pues, es tu campo fuerte como antropólogo. O sea, cómo los grupos cómo los grupos se llegan a asocian. acuerdos
y dicen, bueno, este concepto lo vamos a identificar lingüísticamente de esta forma y de esto, y tiene este significado específico para nosotros, que no necesariamente es el significado para otro grupo. Eso lo vemos dentro de nuestra tradición. Dentro de nuestra tradición, un rabino me decía, no es lo que diga la Torá, es lo que la gente en esa comunidad dice que dice la Torá. Y eso me chocó. Eso me chocó, y era un rabino ortodoxo. Pero a la misma vez decía, la halajá sirve como un vehículo, pero al final la gente tiene como comunidad acuerdos colectivos y le da definición a esos acuerdos colectivos. Entonces, esa es la otra, otro aspecto más sobre eso. Pero eh, eh, háblame un poquito más, que me puse a hablar y perdí el hilo Sí, de tu... la idea sería, o sea, pensar un poco esta relación del cerebro. Veíamos unos datos que, por supuesto, son muy conocidos y cada vez han sido más rectificados, aprendidos, corroborados científicamente, y es la complejidad que establecemos desde el cerebro. Generamos un campo muy especial que es el lenguaje, nos relacionamos con el universo y generamos un vínculo que podríamos llamar de algún modo espiritual, como por darle alguna palabra a esas sensaciones. Eh, Bueno, hay algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que se está hablando mucho, y se llama que el universo tiene su propia conciencia. En sí, otras palabras, que las cosas no están cada una por su lado, sino que hay un engranaje. Y una de las cosas que más a mí me ha tocado en relación es esta cosmología de que, por ejemplo, dentro de una misma galaxia vas a tener planetas que están en esta rotación, hay otros que están en hacia un esta otra lado rotación, sí. y hay otros que están como la Tierra alrededor. Y a la misma vez toma 400 años que toda la galaxia haga toda una rotación completa como la hacemos sin darnos cuenta. Ahora mismo estamos moviéndonos y es de noche acá y estamos... El asunto es que todos estos astros y todas estas funciones, y por eso es que ahora se habla de que, y al igual que se habla de la materia invisible, la materia negra, se dice no, esos son campos de gravedad. No es que tú ves la luna ahí y ves todo, pero por eso es que sube la marea. Claro, Cuando hay luna llena, hay entre esto y lo que ves y lo que percibes, y ese concepto de lo que percibes, hay todo un proceso y hay una materia y hay un campo de gravedad. Y todo no está suspendido, todo está agarrado de una fuerza, de algo, y hace que todo funcione en armonía. Entonces, cuando traemos eso al lenguaje, cuando traemos eso a nuestra vida, cuando la neurociencia descubre que dentro de una masa que es mucho más pequeña que este rostro que estás viendo, que cubre acá, hay dentro de esa masa arrugada, fea, un tanto babosa, que ves ahí, hay más neuronas que las estrellas que logras ver en una noche clara, que te deja la boca, o sea, te deja completamente atónito, te quedas sin palabras. Y hay una expansión tanto hacia afuera como hacia adentro. Y ahí es que empiezo a conectar el asunto de la espiritualidad. Y es que creo que nos hemos enfocado a buscar hacia afuera. ujú, Pero en el momento que empezamos a entender los universos que hay dentro de nosotros, nos vamos a dar cuenta que el creador expande y es tan eterno hacia lo macro como hacia lo micro. Y que buscamos una ascensión. Vemos la espiritualidad dentro de ideas aún neoplatónicas o platónicas
de el mundo de la realidad o el mundo de la perfección y que la materia es maligna o es mala y que hay que huir y quien me diera palomas, alas como de palomas para huir, huiría al desierto. Y hemos creado estos paradigmas religiosos de escapar, de escapar. Y en el cristianismo peor, o sea, somos peregrinos y extranjeros, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, pero en el judaísmo Tampoco se puede en, escapar. es lo Ahora, mismo. hombre, pero no habría un problema aquí, entre comillas, problema, y tiene que ver con precisamente la creación de esquemas y metáforas del lenguaje que tiene que generar un vínculo con esa realidad a partir de los ejes que él conoce por su cultura. O sea, igual. Sí, pero deben ser vehículos, Ujú, no tomarlos como realidades absolutas. ujú, Por ejemplo, hay objetos en la neurociencia, hay algo que se llama objetos abstractos, los números. Los números, tú no puedes crear números, tú puedes escribir números, pero los números es sí, un concepto. Pero explica por qué un avión se sostiene en el aire y explica y cuánto acero necesitamos para mantener unas torres gemelas o edificios. Eh, 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 Antes los físicos y los ingenieros hacen todos estos cálculos o cuando yo entré para mis operaciones a 7 horas al quirófano y el anestesiólogo no se puede equivocar claro, porque no tiene que puedo ser algo despertar. preciso. Matemática. Yo le pregunté cómo saben eso. Tu peso, tu edad, tus condiciones, y tenemos una fórmula. Eso es abstracto. Sin embargo, pero sí, deben ser vehículos de cómo percibimos esas cosas. O sea, ahora con lo que conocemos de la neurociencia y conocemos de toda la cosmología y del espacio, eh, eso estábamos hablando con el concepto de Shammai. Y creo que Rashi es el de todo, más que Saforno, más que Abravanel, más que Abraham Ibn Ezra, es el único de todos que dice, no, yo lo que veo ahí en esa palabra es agua y fuego. Sí, Y cuando lo miro a la luz de la ciencia, de todos los que interpretaron, el hebreo mismo me lleva a un acercamiento a lo que la ciencia realmente explica sobre la expansión y cómo, porque Shammai no es cielos literales, es Haaretz, Haaretz, perdón, Et Shammai Ve'et Haaretz. O sea, ujú, es distinguir entre lo tangible, pero esa tierra estaba llena de agua. Entonces, estaba cubierta, debo decir, de aguas tanto exteriores como aguas adentro. Entonces, es igual que el caso del Sheol. Volviendo a lo que decías del lenguaje y de las percepciones que sirven como ese vehículo, bueno, eso evoluciona, eso va, eso porque sufre cambios. recuerdo muy bien leyendo con detenimiento el libro del Génesis, el Bereshit, en los primeros versículos que son a los que alude, deteniéndome en las palabras, pues evidentemente hay una profundidad descriptiva que las traducciones se pasan por alto. Y cuando yo veía, por ejemplo, viendo Tohu Babohu y viendo la desolación y la confusión, yo decía, pues el autor está describiendo un estado que es básicamente el que podría encontrar un científico si se encontrara en esas condiciones, ¿no? De imposibilidad de describir con los conceptos que nosotros tenemos un ambiente totalmente caótico. Pero aquí viene entonces lo complejo de todo esto, y es que precisamente ese cerebro tiene que armar todo eso para poder comprender eso, ¿no? O sea, estructuras Eh, mentales, metáforas. Paulo y Eliezer, ambos tienen 350 millones de lentes entre el ojo hasta la parte atrás del cerebro. Y cada uno de esos lentes recogen partículas de luz y crean una realidad.
En otras palabras, si tú y yo estuviésemos mirando un accidente o un evento uno al lado del otro, tú vas a crear una realidad distinta a la mía, sin negar que podemos acordar que hay una realidad, pero es lo que construye y ese código va entonces, y ahí es donde no entendemos y no sabemos cómo eso sucede. Ahí es donde ni la filosofía, ni la teología, ni la física, ni la neurología puede definir en sí qué es la conciencia y qué relación hay entre la conciencia y el pensamiento y cómo esa masa babosa de millones y millones y millones, billones de neuronas que son como cuando creas una foto. Por eso me encantó tu introducción, porque todo eso que está ahí es real para mí y lo puedo identificar en concepto, pero en realidad son puntitos Puntos. que dan resoluciones a las cosas. Y ese mismo concepto es el que surge y eso que estamos viendo es una réplica de lo que pasa o al menos del poco entendimiento que tenemos de cómo entra todo por aquí, pasa por lentes y luego al llegar a la parte de atrás del cerebro, del cerebro, perdón, especialmente en el hipotálamo, que está hacia atrás, pero acá en el medio, como si lo rebanaras Sí, y en la empiezas a... sección de acá, pues. Exacto. Entonces, ahí, toda esa construcción de puntitos de luz crea una imagen. Y esa imagen, entonces, es lo que identificamos. Y eso que identificamos le hemos dado lingüísticamente un concepto, y estamos de acuerdo con ese concepto. En otras palabras, si yo bueno, estamos lingüísticamente, si yo te digo la mano, pues tú sin pensarlo, automáticamente Inmediatamente. aceptas que lo que construiste tú y yo, esto es una mano, aunque tengan diferencias, aunque tantas cosas, ¿no? Por eso cuando se cometen crímenes, las primeras 48 horas son las más cruciales porque vamos a recordar el accidente o el crimen, pero lo vamos a recordar basado en la última vez que lo recordamos, no en la primera. Claro. Y ahí es entonces cuando empiezan a haber ciertas dudas y entre más lo repites y entre más te preguntan, más el cerebro va haciendo réplicas como Y va, copy-paste de eso. y va reforzando esa imagen. Exacto. Me imagino Entonces, que el cerebro también, pues, hace esas imágenes, las recrea, las reafirma y comienza con su caudal de neurotransmisores, ¿no? Acetilcolina, serotonina, dopamina, a generar todas esas sensaciones que crea esas imágenes, ¿no? acabas de decir algo maravilloso porque cuando estaba en Orlando, en nuestra sinagoga enseñaba con un amigo policía, enseñaba Krav Maga Ujú. y yo le enseñaba Krav Maga y él me enseñaba de armas y de taekwondo y resulta que nos dijo una vez que estuvo en un tiroteo y él nos decía, cuando estás en ese momento es otra realidad. El tiempo pasa, o sea, es algo que no lo puedes explicar. Yo me acordé de Einstein y de cuando tomas un libro y pasas las páginas cortitas. Cuando yo era niño, veía esto, mi papá me compraba y en cada hoja había una foto y cuando lo pasabas, veías como una película. Sí, Exacto, pero si lo pasas más lento más y rápido, más más abierto, lento. se extiende. Y eso básicamente es la teoría de la relatividad, de que el tiempo es afectado por la gravedad y tiempo y espacio tienen que ir juntos. Entonces, y que el tiempo también puede dar en forma de ondas, no cronos. Entonces, me acordé de eso porque él decía que esta máquina, esto es un universo tan bien coordinado
y tan extenso y complejo. Ahora mismo se está estudiando el universo, no a la luz del universo, se estudia el cerebro, sino el universo a la luz de el cerebro, al revés. En vez de Sí, buscar hacia afuera, ¿por qué? Porque ahí hay el mismo movimiento y hay cosas muy similares. Y para culminar el pensamiento rapidito, él decía que él perdió completamente la audición y sentía la sangre en los ojos, porque lo que necesitaba para sobrevivir en ese momento era la vista y que claro. escuchaba los disparos y a su compañero lo escuchaba lejos y lo tenía al lado y el compañero gritándole, ¿no? Entonces, es esa realidad para él en ese momento y la forma de él construir esa realidad era muy distinta a cuando se calmó y a cuando pasó la adrenalina y cuando volvió y entonces después comenzó a meditar sobre eso. O sea, el impacto y el estrés de esas situaciones, pues inmediatamente, me imagino, el cerebro hace que caiga sobre ese acontecimiento y busque su salida, ¿no? O sea, el cerebro busca Sí, sobrevivir. y crea una realidad que otros policías estaban viviendo, pero que estaban reaccionando y creándola de forma distinta. Claro, porque tienen otra experiencia, tienen otras condiciones. Bueno, y hay una cosa que me llama mucho la atención porque me hace concluir algo, More, y es lo siguiente. Tenemos esta forma en que el cerebro, a través de millones de neuroreceptores, captan el entorno, generan una imagen y esto me lleva a dos cuestiones. Y yo sé que usted lo conoce por la literatura religiosa, esta serie de imágenes y metáforas de las que de pronto ahora mencionaré algunas. Pero el punto es que creamos esas imágenes, por un lado, unas las multiplican para generar un estándar, por decirlo así, que sea al menos un vehículo o por lo menos una idea conceptual básica, pero por otro lado, buscamos, y me imagino que eso es posterior al hecho, al evento, buscamos vincular eso a algún concepto o alguna idea lingüística, como para coordinar vista y ojo en algún momento, idealmente. Y a eso le llamamos nuestras tradiciones, ¿ya? Porque, por supuesto, muchas de las experiencias que personas del pasado tuvieron, pues no tenían las herramientas de la neurociencia para entender por qué les pasaban y les llamaban demonios, les llamaban ángeles, les llamaban de X manera, Espíritu lunático. espíritu lunático, pero por el otro también nos surge la idea, una idea muy interesante y eso pasa, yo creo que cerebralmente pasa literalmente y es la iluminación. En muchas tradiciones se menciona que el conocimiento de lo divino, de lo eterno, llega como un rayo, llega como una luz, como un flashazo. ¿No serán esos flashazos de las neuronas haciendo sus sinapsis de una manera en cascada y brutalmente descontroladas? Lo último que he leído de la neurociencia que me ha dejado desconcertado es que yo pensé que por el vocablo, por la etimología, eh, eh, bueno, hay que definir muchas cosas. Es igual que amígdala. Ujú. La amígdala no se refiere a las amígdalas que tenemos aquí, sino que todos nuestros temores se producen en la amígdala que es la masa cerebral y si subo por aquí hacia arriba, hacia el cerebro, hay como una glotis y esa amígdala, eso es lo que me produce los temores y las incertidumbres para yo actuar. Por otro lado, el, eh, se me fue el lío. Me estabas hablando de... Está hablando de toda esa capacidad que el cerebro tiene para crear la iluminación, para crear las Ahí relaciones está. estandarizadas. Aquí está. Eh, 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 te preguntarás que por qué hice el comentario de la amígdala. Es precisamente porque uno identifica partes y el problema de la ciencia hoy estudiando la neurociencia es que quieren entender.
Es el mismo caso de la sangre. Sabemos que hay plaquetas, hemoglobinas, glóbulos rojos, blancos, pero no podemos hacer sangre y todavía estamos, Sí, el sabemos, plasma sabemos la no función. sustituye. Exacto. Son lo mismo con el cerebro, ¿no? Ahora, ahí lo que estás hablando, lo que me impactó de lo último que leí fue que ahora en el corazón, literalmente en el corazón, se han encontrado neuronas. Sí, 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 leí sobre eso. ¿Ok? Entonces, ahora hay un nuevo campo de investigación porque la teoría, una de las muchas teorías que hay es que la intuición, los presentimientos, eh, eh, antes se creía que primero todo venía aquí y por el sistema nervioso te daba susto. Ahora se está considerando que esto y esto son dos universos que trabajan, que tienen dos funciones distintas y eso ha complicado más el tema de si la conciencia es el alma o qué es la conciencia o cuándo estamos en estado de conciencia o cómo definimos la conciencia. Porque definitivamente todo lo que sean fenómenos abstractos y paranormales y todo lo que podemos sentir es complicado porque volvemos de nuevo a los conceptos. Si tengo una concepción cultural de que algo existe, los demonios, Satanás, también todo depende de la información que Que tengamos. tengamos, sí, claro. Acá, Eh, como la Llorona, el Duende, todos estos El cuco, efectos. la llorona, exacto, que te alan los pies, pero eso no niega que tanto la filosofía, la religión, la ciencia, eh, dice y acepta, nosotros lo que nos enfocamos es no tanto en el origen, sino en el funcionamiento de las cosas. Ujú. Y hasta ahora no hemos podido hacer un link, pero sí hemos encontrado en el tejido del corazón neuronas y al final todo es un viaje de energía eléctrica a través del sistema, del sistema nervioso central. Hay toda una conciencia y una conexión integral en el ser humano. Y nosotros, igual que los sueños, igual que las corazonadas, igual que a mí me han pasado. Yo estuve en un viaje a Cali y yo soy muy de la escuela de Maimónides, muy racionalista y no voy ahora a contar todo lo que pasó porque es largo, pero por primera vez en mi vida yo no me monté en un avión. Ujú. Por algo que como soy tan racionalista, me fue como una voz interna tan poderosa y algo que me asusté. Y yo estaba en Panamá y el vuelo salía a las 7 de la mañana de Panamá y llegaba en una hora a Cali. Y yo iba para Buga y no llegué, no llegué. Y me enfermé de una manera tan increíble, de forma instantánea, y caí también como en una especie de, no de ataque de pánico, pero yo sentí que me descompuse completo y yo no podía entender lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando miro todas estas entrevistas y esta literatura en neurociencia, que muchos de ellos inclusive son ex científicos o son científicos o físicos que son aún dentro de la iglesia católica o episcopal, son profesores en instituciones muy reconocidas, tanto teológicas y filosóficas, pero también en el campo científico, todos básicamente dicen lo mismo. Inclusive el modelo de Hawking también. Al final de su libro lo han acusado de que no cree en Dios, de que nada, pero al final de todo habla de el mismo concepto de la causa primaria. O sea, si Sí, hubo una del origen. explosión del origen, si hubo una explosión de dónde salió la energía cuál fue ese primer movimiento, porque sin espacio y sin movimiento no hay tiempo, en definición científica. Entonces, en ese concepto, eh, son más las preguntas que las respuestas.
y no podemos negar, sea porque hay... El problema aquí está, y por eso yo busco no dirigir la gente hacia esa clase de espiritualidad, sino hacia otra clase de espiritualidad, que es la de el self-understanding, de yo Yo entenderme mismo como con... creación del Boreolam y entender que esto es una réplica de todo el universo y que hay una conexión, por ende tengo una responsabilidad, así como el universo la tiene conmigo. Y el Ujú. universo la cumple porque tiene una conciencia integral, pues yo debo de tener una conciencia integral de continuidad y una responsabilidad social, que era lo que decías ayer, muy bien dicho, de la bioética. Es entre más entiendo, para mí ese ha sido el modelo por excelencia ahora en mi vida de espiritualidad. Sí, transformar. No niego esas experiencias, pero como no las entiendo, las dejo ahí y puedo hablar un poco de ellas, pero no puedo explicar nada de ellas. Pero sí tengo una responsabilidad y conmigo mismo y con mi prójimo y con... Era lo que Buber decía, que Dios realmente no es Dios, que Dios es el tú y el yo. El tú y el yo, sí, sí. Que él ve a Dios yo veo a Dios en ti, tú lo ves en mí, en las relaciones. Las Pero esa relaciones. relación, por alguna razón, hemos abandonado la conexión de la ciencia y de la filosofía y hemos buscado más en cosas más abstractas que en cultivar cada día más por medio del conocimiento de la ciencia y de cómo funcionan las cosas. Ese fue uno de los problemas de este hombre que nace fuera de su tiempo, Baruch Spinoza. Y al Sí, final es, con Espinosa pasa. al final es acusado de hereje y rechazado de ambas comunidades. Un mismo Maimónides, que hoy creemos que su vida fue fácil y que fue aceptado y que Pero no. para nada. En su momento fue muy criticado, sí. Claro. Entonces, More, eso pues tiene un precio. aquí viene dos preguntas. Dice Noraima que en esta noche nos acompaña y bueno, bienvenida y espero que nos sigan aquí en Pablo y sus mundos. Noraima pregunta, bueno, y esa es una pregunta muy buena porque por allá iba ya que mencionó ciertas zonas cerebrales y ella dice, ¿tiene que ver con la glándula pineal? Porque de esto se habla mucho en la actualidad. Glándula pineal. Y después viene otra Tercer pregunta ojo. ¿de quién? De Danilo Ramírez, hace otra pregunta por acá. Yo de ese tema no sé. Si se refiere a lo del tercer ojo y la conexión, yo he escuchado, lo que he leído es muy poco y no quiero comentar de algo que no sé. Ya. Eh, Yo en personalmente me pasó una experiencia con unos sonidos, no me fue muy bien, yo he pasado por experiencias de otros tipos, pero con esa no puedo decir tampoco mucho. No puedo decir ni que la recomiendo ni que no, pero no me gustó como mucho la experiencia, no puedo decir tampoco mucho. Nos pregunta acá, nos pregunta Danilo, dice, ¿cómo definiría la neurociencia una porción como la del libro de Samuel 16, donde se habla del espíritu malo de parte de Hashem, el que le llegó a Saúl, me imagino, al rey Saúl? sí, O por sea, cierto, en esta clase se va a hablar de eso y se recomendó un video muy bueno que hizo Adolfo Reutemann en su visita a Costa Rica y está puesto, lo puedo poner en Facebook y habla precisamente, él le llama, es una conferencia que dio sobre el origen del concepto del bien y del mal en el judaísmo y cómo fue evolucionando hasta que llega tan avanzado a la idea de demonios y de infierno y de en Babilonia y con los Tanaín, pero antes de eso menciona todas las ideas del libro de jubileos y sí, que de, está bueno, en esa, tema, ¿no? Que es el eh, personaje. claro, y empieza a hablar de Mastema
y empieza a hablar de Belial y empieza a hablar de Belcebú y de todo el desarrollo populista y del libro de la sabiduría de Salomón, que se le había dado un anillo para recolectar espíritus inmundos, Shedim, para construir las partes más altas. Y la gente juraba y requete juraba y te daba una bofetada si tú decías que no. Inclusive en los evangelios, hay, no sé, creo que es en Marcos, hay un pasaje donde la gente, como no sabe el trasfondo, lo leen y dice Jesús diciendo, dice, el que está aquí es mayor que Salomón. O sea, el que no sabe el El remedio. trasfondo, exacto, pues no sabe, pero lo que está diciendo básicamente es, si ustedes creen que Salomón tiene todos esos poderes, el que está aquí es más grande que Salomón. Sí, de Pero hay controlar que entonces, exacto, entonces ahí hay un... ¿Ah? no, que particularmente Tolkien conocía esa historia y él se basó en eso para hacer El Señor de los Anillos. Exactamente. Entonces, muy bien dicho. Entonces, es igual que el Sheol. El Sheol Sí. en un momento era para los buenos y tú podías despertar a alguien de ahí. Y luego era para los malos. Y luego era para buenos y malos de acuerdo a los compartimientos. Y eso evoluciona en el seno de Abraham. Y luego en el concepto, en la parte de atrás de Jerusalén, donde se sacrificaron a Moloch, niños, donde el cristianismo pone a Judas en el Almedama, ahorcándose, y ahí era el Gehenna, donde iba toda la basura de la ciudad por gravedad, en la parte de atrás, donde ningún ejército podía, porque Es un subterráneo, risco. pues. Exacto. Entonces, pero el Salmo 91, de que caerán a tu lado mil y mil a tu diestra, pero habla de la peste destructora, de las saetas, y eso lo que implicaba era que si una flecha de esa te daba en la mañana, en Puerto Rico dice se te saló el día. En otras palabras, todo te va a salir completamente mal porque estás salado. Está salado, sí. Y había esta idea de que los jueves en la noche, y por eso también, discúlpame que estoy hablando cosas del Nuevo Testamento, pero esto es para ilustrarle a la gente Sí. en el contexto. Hay un pasaje de Jesús encontrándose con Nicodemo en Juan 3, y la mayoría de los eruditos piensan que fue un jueves en la noche, porque la gente creía que los jueves en la noche, porque el viernes en la noche era santo Pero y sí, Shabbat. era Kabbalah Shabbat, aunque eso no existía en ese momento, pero era de la forma, no existía de la forma que existe hoy, pero sí, se tocaba el shofar en la tarde y se le decía a la gente empiecen a recogerse porque va a comenzar el Shabbat. Entonces, el viernes en la noche, que era víspera de Shabbat, era Kadosh, era santo. Pero el día antes era el día de los espíritus. La gente se recogía antes que se pusiera oscuro y no había nadie en las calles. ¿Por qué? Bueno, porque había esa concepción popular de que, ese es el día, o sea, no se puede estar en la calle en ese día porque esa noche es la noche maligna. Entonces eh, hay todas estas evoluciones conceptuales que de eso va a depender nuestras acciones y las acciones sociales y colectivas. Yo lo que veo, Mora, es que aquí lo que hay es, pienso yo, el cerebro ha ido creando conceptos, ideas para referirse a aquello que es beneficioso, que es mal, o que es dañino para él, y que pues con el correr de los tiempos pues se va ampliando, ¿no? El concepto de un demonio que es dañino, pues puede ser que reificándolo como un concepto personal tal vez no nos suene, pero igual sigue haciendo el mismo daño, sea la enfermedad que sea. O sea, independiente del origen. Ahora, Sí. ya el origen, conocerlo por supuesto es importante para determinar cómo podemos tratarlo de una manera adecuada, ¿no? Sí, no, pero y también vienen las luchas contra el zoroastrianismo, pensamiento persa, de un dualismo antagónico versus la corte celestial cananea, Sí, que Job 1.6, aunque Job se pone dentro de la literatura sapiencial del Segundo Templo, y no sabemos, hay muchas teorías, inclusive sobre lo aún si es un nombre, exacto, pero
pero está el texto de que cuando Dios llamó a sus ministros a su corte, aún la adversidad se presentó, el Hasatán. Ujú. O segunda de Crónicas, que habla de quién irá y pondrá un espíritu de confusión en Acab, y se levantó un espíritu y dijo, yo iré y pondré un espíritu de confusión. Entonces, pero a la misma vez tenemos todo esto el lenguaje de las Hayot santas, donde hay querubines que son leones con cara de hombre que vuelan, y el Dios ya está montado sobre los querubines y se le llama el Dios de las tormentas. Inclusive tenemos en la arqueología bíblica talladas rocas con ese concepto de que está el Dios El, que como el Shaddai, el Ion, el Adonai, y eso es uno eso se toca mucho también en la hipótesis documentaria, esas percepciones de la corte cananea, y luego de la influencia de la angeología de Zarustra, y cómo eso hace una transformación tan, tan, tan fuerte, y otros conceptos que llegan después, que no están en el Tanakh, como la Merkabah, que no aparece No, esa claro. palabra en la Tará, perdón, en el Tanakh, y inclusive el de las ruedas, de los Ofanayim de Ezequiel. Entonces, tenemos toda una evolución, y la literatura enoquita después. Eh, So, Poniéndolo un poco en todo eso que nos está mencionando, toda esa literatura, ¿no podríamos llegar a pensar un poco que en algún momento cada uno de esos conceptos fue el desarrollo sináptico de algo que se concluyó en algún es momento posible, y es posible. que muchas veces su tradición pues es difícil, hay veces de, por ejemplo, a mí me llama, Nada sale de la nada. exacto, Nada sale de la nada. O sea, pienso, inclusive, ajá, dime. Sí. es que pienso, por ejemplo, en un concepto ahorita muy moderno que es tan difícil de traducir, bueno, no traducir en el hebreo moderno, pero que cuando uno ve la tradición de la palabra, es interesante. Por ejemplo, Hashmal, que generalmente lo traducen como ambarino, en la actualidad es eléctrico. Pero si uno se pone a ver, el relato como tal nos habla de algo, de un flujo de energía que salía de allí y algo estaba percibiendo. Ahora, cuando y lo comento así porque quienes conocen y saben de las experiencias que se tienen con entógenos, con plantas sagradas, este tipo de luces o este tipo de cosas, incluso con drogas endógenas, hechas a través de meditaciones, de ayunos profundos, entre comillas, este tipo de figuras se ven, ¿no? O este tipo de figuras. Es decir, hay como una conexión entre lo que vemos y lo que decimos a través de las tradiciones y mantenemos como este diálogo, ¿no? Bueno, y yo voy a ser atrevido, me voy a ir aún más allá. Eh, Algo hay, y eso la neurociencia no lo niega, ni la ciencia, mucho menos la filosofía y la teología. Lo que pasa es que todos estos campos dividen esto de la conciencia y de los pensamientos y las concepciones y las reconstrucciones de imágenes, conceptos. Hay dos escuelas donde todo se uno es o uno u otro o la mezcla de ambos. Y es la escuela materialista y la dualista. Sí, El dualista va a decir, no, esto no puede ser solo materia. Yo no sé cómo explicarlo, pero hay dos mundos, hay dos dimensiones, hay dos expresiones del ser. Y el ser no está completo si no hay estas dos. Y está el neurólogo que dice, no, la conciencia depende del cerebro, y si el cerebro muere, la conciencia muere. Y hasta que no me prueben lo contrario, yo te puedo decir, aunque acepte que esta materia es más grande aún que el universo y más compleja que como lo que sabemos del universo. sí, sí, materialmente Entonces, desaparece. eh, eh, pero hasta que no me lo pruebe sigo siendo de la teoría materialista. Y el otro dice, no, yo estoy contigo, pero encima de eso Tiene que haber, hay objetos abstractos, y hay muchas cosas abstractas
que no necesitan ser creadas y coexisten, y entonces eso trae otros problemas. Traen problemas de libre albedrío, traen problemas sobre Dios y la creación, traen problemas teológicos, traen distintos paradigmas, y por eso decía al principio que lo que tenemos es un baúl donde seguimos echando todas estas cosas y algunas se complementan y otras crean nuevas preguntas. Y estamos en esa búsqueda, pero esa búsqueda es un adelanto. Sí. Y eso crea algo muy complejo, ¿no? Porque digamos que en últimas, lo que digamos o lo que se defina, lo que se presente para la gente, pues va a definir en últimas en la acción. Va a tener que ver con el musar, con la ética, con el día a día de la gente. Y lo digo yo porque a veces me preguntan las personas qué hago frente a este tipo de cosas, aunque yo, por supuesto, jamás hago declaraciones de corte alágica. Hago el comentario aquí para las personas no judías. Alágica tiene que ver con el comportamiento y cómo seguir las reglas de acuerdo en los mandamientos de la Torah de una manera precisa y adecuada en cada momento. Cierro aquí el comentario, pero el punto es que, o sea, como definamos en últimas, vamos a ayudar a tomar esas decisiones. Es que no es lo mismo creer en el alma como se creía hace 20, 100 años, o como nos lo puede tal vez decir la neurociencia si la entendemos más bien, o la traducimos como un concepto mejor, ¿no? Esa idea tan difusa y tan dañada del alma, ¿no? Mira, Pablo, hoy le hablaba a un estudiante y le decía, no nos debemos delimitar, porque aunque tenemos tradiciones antiguas, estemos o no estemos de acuerdo entre transmutación o reencarnación o tres posiciones de la resurrección que son completamente distintas, la de Nachmanides, la de Albo y la de Maimónides, pero yo, siendo judío hoy y bajo mi necesidad por la experiencia que ya comenté de mi papá y ahora la de mi mamá, y sigo en esta búsqueda de cómo funciona este universo aquí, y cómo le puedo dar mantenimiento, aunque es tan increíble que el mismo se retroalimenta, lo cual hace 15 años atrás decían una persona, no, si fumas marihuana pierdes esas neuronas y eso, y listo, o si haces esto o lo otro. No, hoy la historia es distinta, pero dentro, dentro de todo eso le decía a este estudiante, sí, pero nada más con ahora estudiar el tiempo y ver que no solamente hay teorías de bloque, sino que también hay teorías espirales. Teorías espirales es un tiempo sobre otro dando vuelta, es como un torbellino Sí, que va y es infinito y un evento está sobre otro, y a la misma vez, si Einstein hizo eso poniendo un bloque de pan y rebanadas y hablaba del tiempo de forma que cada evento está marcado no de cortar el pan sí, verticalmente, sino diagonal. Pero le decía a ella, lo que hay es que seguir buscando. ¿Sabes? Tenemos estos modelos y estas direcciones que nuestra tradición nos ha puesto, pero a la misma vez, cuando entramos en Génesis, nos invita a reconsiderar la ciencia y a reconsiderar otras cosas que el mismo creador nos está permitiendo descubrir. Y eso es grande. ¿Por qué? Porque es un desarrollo de esa tradición y es abrirme un poquito más y decir, bueno, esta es mi tradición, pero a la misma vez el texto de la Torá, de la creación, me invita a a, reiniciar. y a considerar otras cosas que no es la reencarnación, ni la memoria genética, ni la transmutación, ni la resurrección, Es sin otra cosa. negar eso, sin negarlo y sin dejar de estudiarlo y sin nada, y ese es el trabajo mayormente que estamos haciendo en este curso. Es cómo reconciliamos el tiempo de vacío, de espacio,
Hay un concepto el cual ahora mismo está en tela de juicio y es la creación ex nihilo, que Dios creó de la nada. Porque lingüísticamente el verbo libró o vará o varó nos implica de que es construir de la nada, pero después la gramática nos cambia eso, porque está en constructo. Entonces no lo puedo ver de la misma forma, ¿no? Y nos abre un montón de preguntas que son científicas. Son todas científicas. Dicen, ¿cómo es eso de que Mishlei o Proverbios 8 nos habla de que antes que el polvo de la tierra fuese, me sedujiste? Está el concepto de lo que tocaste ya, de que si todo es una matriz y hay un pensamiento que abarca todo y nosotros estamos conectados, este universo que hemos descubierto, que es tan grande como el de afuera, que si hay la posibilidad de que todos estos billones de neuronas, que son más billones que las estrellas que hay en nuestra galaxia, en la Milky Way, que si todo está engranados y somos un todo, de la misma forma porque el universo se sigue expandiendo. Ella me decía, no, pero es que hay que ascender. Yo le decía, sí, pero es que lo estás viendo en el panorama neoplatónico de que hay que escapar de esto y hay que ascender, hay que salir. Pero el mismo texto de la expansión y de Raquía me habla en el hebreo de que no es hacia arriba, es hacia el lado. Sí. Y la letra Yud me habla de eso, y la Cábala me habla de eso. Todo lo que me habla es, ahora mismo en esta conversación el universo se sigue expandiendo a la velocidad luz. Que si no solamente consideramos y usamos un poquito de Einstein, de las dimensiones, inclusive estaba hablando en el curso de la idea lingüística cananea de por qué el 6 representa al hombre, por las dimensiones de donde se desplaza, hacia el frente, hacia atrás, hacia el lado, hacia el otro lado, hacia arriba y hacia abajo. 6 dimensiones donde yo me muevo y donde pienso y donde analizo. Y cuando lo miras a la teoría de la relatividad, uno dice, wow, esto no es que es una profecía, no es que es un cumplimiento, no que es como el ser humano siempre ha tenido estos, lo que decías, esas nociones no serán porque precisamente como lo dice el libro de Isaías, el que tiene ojo no ha de ver y el que tiene oídos no ha de oír, pues se replica el universo en el mismo cerebro y le muestra lo mismo que él es. Eso es una gran posibilidad. Ya que mencionas Isaías, él es el que sostiene el círculo de la tierra en su mano. ¿Sí? y la iglesia peleando de que la tierra era plana y que se movía dentro del encima del cascarón de una tortuga. Recuerdo ahorita que extendía, porque los rollos de la Torá se leen así, se extienden así, y los rollos griegos y romanos era así, ¿no? De arriba hacia abajo, en ese eje, ¿no? Hay que recordar ese. Hay una pregunta aquí que nos hace Caro M7, dice, yo tengo mi respuesta, pero aquí el invitado es el Moreliezer y yo creo que él no, pero dime. El invitado, voy después de usted, porque la pregunta es esta, y yo creo que ahí estamos de acuerdo básicamente. ¿La religión nos limita de alguna manera el pensamiento crítico? La religión para mí es sinónimo a gringolas. Y yo veo esas gringolas solamente como solamente cumple la dirección. Vayamos a la Torá. La Torá no nos impone, la Torá es instrucción. ¿Y qué significa? Viene de la raíz yará. Y yará significa, yo te muestro un objeto y te dirijo hasta hacia ese objeto, pero tú eres el que caminas. O sea, instruye al niño en el caminar, es literalmente lo que dice en el hebreo, es muéstrale la dirección del camino, del derek al niño, y cuando fuese viejo, él se recordará de ella. No dice que no se apartará de ella. Esas son traducciones y
añadiduras, eso no es lo que dice. O sea, lo que dice, cuando sea viejo, tienes la opción de regresar al camino, pero hay que buscar, hay que mirar. La creación es constante. Tú y yo no somos el mismo cada 6 meses. O Claro. sea, toda nuestra piel, todo nuestro cuerpo es completamente nuevo. So, si estamos en este constante proceso de regeneración, ¿por qué entonces en el pensamiento nos quedamos con estos paradigmas religiosos que nos dan tanto terror cuestionarlos? Y yo creo, More, que la religión lo que ha hecho es que como que se ha enamorado de esos estándares y los quiere perpetuar sin darse cuenta que ya las condiciones han cambiado muchísimo, ¿no? O sea, no acepta el cambio. Y yo creo que en ese mismo momento estamos en las luchas sociales a nivel mundial por redefinir una cantidad de cosas. Las mujeres se redefinen, la sexualidad se refine, se define las ideas que tenemos de la persona, de las familias, de los conceptos de nación. Estamos en un momento de cambiar eso, ¿no? Se expande el mundo, el universo, pero difícilmente nuestras concepciones. Lo que pasa es que es algo forzado, porque a la velocidad luz se expande. So, por más que estudie y busque, nunca lo voy a alcanzar. So, eso de por sí, implícitamente, lo que me dice es, tú fuiste creado, o sea, la verdadera elevación y espiritualidad está en esa búsqueda. Eso es lo que Maimónides, eso es lo que básicamente está diciendo, entre más busques, más glorificas al Creador, más te Sí, maravillas, más creces, más te das cuenta de que esto no es cualquier cosa, de que esto no es una tragedia. O sea, él ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Y por eso es que somos existencialistas y por eso es que no solamente tenemos sentido de preservación, sino que Homo sapiens, que queremos descubrir. o sea, Ese es el mito de la creación. Donde había claro, seguridad, ahora hay inseguridad. Porque, bueno, de todo árbol que tiene semilla, había seguridad, pues ahora hay inseguridad. Donde fue y lo puso en el Gan Eden. En otras palabras, teníamos sentido de pertenencia, teníamos sentido de propósito. Ahora estamos en esa búsqueda de propósito. ¿Por qué? Bueno, porque el conocimiento de las cosas, o sea, alguien me decía, no, pero es que la caída, dice, no es que no fue una caída, porque eso no es lo que dice el texto. no, El no, texto no. no dice que el hombre cayó, dice, ahora este ha venido a ser como uno de nosotros, que conoce el bien y el mal. O sea, Lo que pasa que es como poner a un niño, yo tener una niña y dejarla sola con su noviecito a los 12 años en la casa de irresponsable y sale preñada, sale embarazada. Son niños que acaban de engendrar otro niño y no tienen la responsabilidad, la madurez para tomar, y esa es la forma en que yo veo ese relato. ¿Sabes? No es una caída, es que a veces tienes que asumir un conocimiento que no tienes la madurez aún eh, para un ascenso antes de asumirlo. tiempo para los que les gusta la idea de ascender. Sí, bueno, es un término válido, Sí, pero es un término que yo asocio mucho con el gnosticismo, con este me gnosticismo ayuda. de que el príncipe de este mundo, o sea, esa fue la idea que atacó en el siglo segundo a la iglesia, que las corrientes gnósticas. Que se terminó Eh, tragando ella misma, ¿no? exacto. ¿Por qué? Bueno, porque no, el creador es luz, pero ha creado como constantemente está creando, cada vez los mundos están más separados de la luz. Por ende, este mundo fue creado, decía una de las muchas corrientes gnósticas, este mundo fue creado por una entidad que aunque está bajo el control del creador, pero está tan lejos y tan lejos y tan lejos de la luz que ahora hay que redimir este mundo. Ujú. Y esa era la idea. Entonces, yo le decía hoy a un estudiante, y no sé cuál fue su reacción, porque es fuerte lo que le dije, yo prefiero más la oscuridad que la luz, No, porque, lo entiendo. porque yo he crecido más en la oscuridad que en la luz. Sí, sí. Y además, Lucifer significa el que irradia luz. Lo que pasa es que volvemos a las transformaciones que le damos o sea, de A los vocablos. Samael, Lucifer, y vamos llevando las cosas, pero
pero señores, Yo veamos moro, un poquito más allá. el profeta, ¿no? Yo moro en la oscuridad. Y él, Eh, él sabe, y eh, él, eh, eh, es que en la oscuridad tengo luz nocturna y me obliga a ser altos en mi vida y a crecer y a claro, prestar atención porque no me quiero golpear. Pero cuando estoy en luz y te ponen un foco de frente en la luz, te ciegan y estás en luz y no puedes ver y no claro. puedes desarrollar visión, te ciegas. Entonces, tenemos que como que abrirnos un poquito más a la terminología, La- lo que la- estabas diciendo ayer. de hecho, la oscuridad para el mundo, a los seres humanos, los años difíciles son los que nos han hecho ser creativos, ¿no? Nos han hecho ser, poder traer las soluciones, no esperar los milagros, sino curar, investigar, conocer más el mundo, ¿no? La Eh, necesidad es la madre de todas las invenciones. sí, sí, se necesita y hay que hacerlo. More, ya para ir finalizando, hay una última pregunta, pero eso sí, sin olvidar de comentar, que nos comente un poco más de todo su proyecto y de sus libros. Pero una pregunta para que encaucemos todo esto. Y es que podríamos decir que en últimas, lo que podríamos llamar o lo que hemos llamado aquí espiritualidad, es esa forma con que el cerebro, para unir un poco los tres términos, vive y vibra con el universo, se siente afín con el universo. ¿Podríamos resolverlo así o cómo lo ha encontrado usted? No, eso es tremenda definición. El problema está en nuestra voluntad y Ya. lo que eso implica, lo que eso implica. O sea, eso implica, nosotros seguimos siendo tribales. En otras Mm, palabras, es ¿por qué cierto. lo sé? Lo sé porque cuando le hablas a alguien de algo que lo saca de sus paradigmas, lo toma como que yo estoy atacando tu tribu, estoy Sí, sí, atacando sí. tu identidad, estoy atacando tu esencia, estoy atacando ese grupo de personas que ustedes piensan lo mismo. Si yo vengo con otra invitación o proposición, entonces es antagónico porque yo pertenezco a un grupo. Es la defensa de esa identidad colectiva. Y eso nos ha hecho mucho daño. Pero esa es la definición real de espiritualidad. O sea, la espiritualidad es universal, no pertenece a ninguna tradición de fe, es la convivencia, es y se nota socialmente que los pueblos que logran crear esa atmósfera de mayor armonía de ley y de orden tienen un norte más, ¿cómo diría? Más, eh, sí, la educación y saber hacia dónde vamos y definir los valores, los valores, es como los padres de esta nación. Cuando uno lee la constitución de esta nación, uno dice, wow, es todo filosofía. Ellos lo tenían muy claro, ¿no? La información la tenían muy clara. Había dirección en ese sentido. Y conocían la debilidad humana, porque hicieron una constitución donde hubiera lo que se llama accountability. En otras palabras, aunque yo esté en el poder, Sí, crearon mecanismos hay para que tú posibilidad. no puedas hacerte un dictador. O sea, aquí la lucha que hay es que un presidente está por 4 años, pero a los 2 años es que hay elecciones de Cámara y de Senado. Y casi siempre el pueblo aquí está como que acondicionado a que, ok, le vamos a dar a un presidente 2 años para que haga su agenda, pero le vamos a poner un Senado y una Cámara opuesta a los 2 años para que tenga que compartir poder. Y casi siempre es así. Ahora mismo ganó Biden y ganó la Cámara, los demócratas y el Senado, pero tradicionalmente lo que se espera es que la gente misma decida, te dan 2 años y lo que no hagas en 2 años, listo, porque cuando viene eso, el próximo año ya, se espera que entonces los republicanos tomen y hagan ese balance. O sea, es ese balance. Entonces,
creo que el problema es nuestra voluntad. Es hasta donde, llevando eso a el trabajo que quise hacer en Medellín, en Colombia, con las comunidades emergentes, yo diría que ahí, eso es otro tema, pero a veces lo que veo es que volvemos a la tribu. Oh, eso suena lindo para mi tribu y puede ser beneficioso, pero si me quita el poder y si me quita mi estructura, prefiero seguir como estoy, pero no, y eso toma mucha voluntad. O sea, hacer proyectos grandes y proyectos claros y concisos y donde nadie sea la figura, y ese es el judaísmo aquí en Estados Unidos, donde el rabino es un empleado de la sinagoga, el 9 de las comunidades y eso lo obliga a trabajar, a esforzarse, eso es lo que ha hecho todo este sistema. Pero sí, esa es la espiritualidad. Arthur Green, en su libro Jewish Spirituality, hace un relato precisamente del concepto de la espiritualidad, pero no desde una perspectiva mística, a pesar de que él es un experto en Cábala. Tiene un doctorado en misticismo y en hasidismo mayormente. Pero lo que él presenta, o su mayor hipótesis, es precisamente, claro, él lo presenta dentro de la perspectiva sod o mística de elevarse, pero pudiéramos añadirle a eso, ok, es como todo, yo me desplazo de esta silla hacia arriba, pero también para poder ser efectivo me tengo que desplazar hacia el cuarto, hacia el baño, hacia la cocina. La misma vida nos enseña ¿Hacia dónde hay que desplazarse? Ahí está. Ya. Bueno, More, esto ha sido muy interesante, ha sido una charla increíble, hemos aprendido yo creo que muchísimo entre todos, pero yo quiero que también nos hable, bueno, del proyecto Shores y de sus libros también. ¿Qué tiene en estos momentos en mente con todo el proyecto educativo Shores? Pues mira, por la experiencia que te conté o que ya compartí de Costa Rica, Sí, me di cuenta que lo mejor es cuando voy a un lugar evaluar las necesidades que veo y planificar una agenda de un año completo o 2 años a una temática que abarque eso. Cuando fui a Colombia era Torá y Parnasá por 30 comunidades emergentes que hay. Era la cuestión de cómo buscar préstamos, cómo crear empresas empresas. internas, administración, accountability, para eso no hay una traducción, eso es rendir cuentas, ¿no? Como un sistema donde tenga que rendir cuentas, no importa la posición que tenga. Debido a esa realidad de 30 comunidades que ya llevan mucho tiempo en Colombia, pues ese año la temática era halajá, era definiciones, lo que estuvimos hablando ayer, o sea, 500 conceptos rabínicos, pero explicando los conceptos, no solamente halájicos. Ahora, este año, que ya llevo año y medio acá, me he dedicado a esta temática. Es empezar con Génesis 1.1 y no importa los años o el tiempo que tome, ir palabra por palabra, su gramática, su shoresh, no quiero decir Raíz, ajá. etimología, su raíz, shoresh, y desarrollar eso a la luz de algo práctico y tangible, sin entrar en mucha subjetividad. O sea, no decir, oh no, la letra Yud prueba el Big Bang, no, es una posibilidad, es una forma de explicar de por qué esta gente cananea tenían este concepto de el brazo, no de la llamita, porque eso es lo que se llama que estaba Shuri, Sí, la escritura cuadrada, la cuadrada. pero la ponían arriba.
la ponían elevada del suelo. ¿Por qué se usa ese concepto? Para el concepto de Yud Hei Vav Hei, o para el concepto de Adonai, o para el mismo concepto de Israel, el mismo concepto de Jacob, el talón de Dios, o el Sí. talón de Yah. Y dedicarle al texto, palabra por palabra, viendo todas las traducciones, sea la de Saforno, la de Abravanel, la de Nachmanides, la de Ibn Ezra, la de Cresca, la de Rashi, todas, y llevar a la gente a... Miremos esto no desde un punto de vista místico, miremoslo lingüístico y a la luz del mundo que vivimos hoy, el mundo científico, filosófico y teológico. Un, un So, pue- eso es lo que estamos haciendo. un puente desde la antigua Canaán y Fenicia hasta acá, pues, pasando Porque por al todas. final, avanzando, lo que creo es que nosotros no tenemos nada nuevo. Yo creo que las inquietudes a lo largo de Sí, nuestra historia es lo mismo y se repiten. Lo único es que las expresamos de acuerdo a la tecnología y a lo que vamos, el entendimiento que las vamos grandes teniendo del mundo. preguntas y la preocupación por el amor, por los deseos básicos siguen siendo los mismos, ¿no? Correcto, correcto. Sí. Bueno, More, y bueno, y sus libros, para que nos comente, ¿cuál está a la venta? ¿Cómo se consigue? Bueno, pronto van a estar en Colombia, ya están en Costa Rica. Hoy me llamaron de México, pero no tengo nadie todavía en México. En eso estoy un poquito limitado, pero muy pronto en Bogotá. Ya cuando tengamos eso, pues lo vamos a anunciar. Y en Costa Rica está disponible ya hace rato, Puerto Rico, Estados Unidos. En eso pues estamos un poquito limitados por el envío, ¿no? Sí, el asunto Pero, de envío. pero pero mayormente esta es la forma en que trabajamos. Damos un curso y dentro del precio del curso está el libro en PDF, y lo que hacemos es que se lo enviamos con una promesa de que la gente no nos lo vaya a copiar, que bueno, Por pero ya asuntos de ahí copyright, dejamos. sí. Exacto. Y no lo enviamos todo a una, sino que a la medida que el curso va y se va requiriendo las lecturas, vamos enviando dos capítulos. Así lo hicimos con Torah y Parnasá. A la medida que fuimos tocando estructuras de negocios, fuimos tocando todo. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy estudiando un MBA, otro máster, un tercer máster en negocios internacionales, y es precisamente porque me fascinaría. Yo le pido a Hashem que me dé vida para hacer una especie de currículum mejor para, para que estas comunidades puedan desarrollar la parte financiera, puedan Claro. desarrollarse, ¿sabes? Siempre es tan Sin harina no difícil. hay Torah. Sin Sí, harina no hay Torah, y sin Torah no hay harina. Ese complemento que es necesario porque hace falta escuelas, hace falta garantizar una segunda o tercera generación de judíos de esas comunidades que están como avanzan, pero hace falta un empujón, claro, hace claro. falta un empujón. Bueno, More, pues Yo te mil agradezco gracias. enormemente tu No, confianza, y gracias por tu invitación, y muchas gracias a los que han estado no, siguiéndonos. sí, muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí. Muchísimas gracias por la entrevista, muy interesante. Aprendimos cantidades. No se olviden que queda aquí en el IGTV de Instagram por un tiempo. Y después, si ven que no está, no se preocupen, se entran a mi canal de YouTube, que tiene el mismo nombre de esta cuenta de Instagram, Pablo y sus mundos, donde pueden ver muchos otros temas que hemos tratado y que vamos a seguir tratando por lo menos de lo que va del año, para que nos acompañen, para que estén pendientes. Y lo invito también, por si alguna ocasión quiere volver a hablar de otro tema, More, bienvenido. Muchas gracias. Aquí está abierto Pablo y sus mundos para que continuemos hablando. Y bueno, con ideas también, por ahí le propondré algunas ideas chéveres que podemos también hacer. Lo invito también a usted, Morella, a todos los que les guste el próximo mes. Tengo unos temas bastante chéveres. Viene gente invitado, como siempre. Volvemos, voy a venir, la próxima semana voy a hablar algo que tiene que ver precisamente más o menos con algo de lo que hemos hablado. Eh, Tiene que ver con el creacionismo bíblico y lo que dice realmente la ciencia en términos de ese tema, un poco para que entendamos
qué es lo que realmente implica la evolución en términos de la ciencia, la física y todo lo que se está desarrollando. Vamos a venir con ese tema. Luego vendrá el amigo Juan Pablo Ramírez Hidrobo, con el que vamos a hablar de los Beatles, un grupo que a todos, pues a mí por lo menos me gusta, y vamos a hablar mucho de los Beatles y de toda su discografía. Él es una persona que conoce mucho del tema. Después voy con una pregunta que ya me la hice hace unos años y escribí un artículo y quiero volver a presentarla aquí para todos, y es si las llamadas redes sociales, entre comillas, se pueden volver en algún momento una forma de simbiogénesis humanas. Ya les explicaré todos esos términos, ya vamos a hablar sobre eso, si se pueden relacionar o no. Y vamos a hablar también con una invitada que nos va a hablar del maravilloso y para mí muy increíble universo de Marvel. Ya que hablamos de creadores de universos, pues allá hay uno de esos universos que se han creado con la imaginación y con todo. Y el universo de Marvel, pues ya lo conocen por el cine, por las historietas. Muchos de esos esquemas, historias y arquetipos están allí que nos dicen muchísimo a nosotros, ¿no? Bueno, More. Rapidito te digo, Superman nació en esta ciudad y aquí está el Museo de Superman con dos muchachos judíos y está el Claro, ellos primer fueron. cómic y todo. Sí, sí, Murieron el eso. año pasado, el último que quedaba yo murió el año pasado. Oye, oye. Bueno, un súper dato allí, es decir, un gran dato. Bueno, muchas gracias y bienvenidos. Entren a Pablo y sus mundos. Los espero para la próxima semana. Mil gracias, More. Y Baruch Hashem por todo esto y toda raba. Ahí la top. Baila todo. Shabbat Tov mañana. Ay, sí, ya, Shabbat Perdón, Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.